El escapulario verde y sus favores. Por el reverendo padre Marie-Edouard Maat. De un original de 1923 titulado L'Escapulaire Vertetses Prodiges. Índice. Prefacio. Biografía de la hermana Justine Bisqueiburu. Las revelaciones del escapulario verde. Los favores asociados con el escapulario verde. Historias, la conversión del señor Copin. Matrimonio con un divorciado. 2 historias de conversión. Una pierna gangrenosa. Prefacio. Esta obra sobre el escapulario verde, tanto en su origen como los innumerables favores de los que es instrumento, ha sido demandada desde hace mucho tiempo. Es cierto que sus efectos maravillosos eran bien conocidos, pero su origen quedó envuelto en un misterio casi impenetrable, sobre el cual, sin embargo, la gente estaba muy ansiosa de conocer. Se puede entender fácilmente por qué este misterio pudo haber prevalecido durante la vida de la feliz vidente de la quien Dios eligió hacer uso para la transmisión de esta promesa de salvación, a saber, la hermana Justine Bisqueiburu, hija de la Caridad de San Vicente de Paul. Ahora que su muerte ocurrió el 23 de septiembre de 1903, las razones para guardar el secreto ya no existen, y por fin podemos satisfacer la piadosa curiosidad de los fieles. Debería haber querido hacerlo antes, si no hubiera sido disuadido por obstáculos insuperables. Como estos obstáculos han desaparecido, estoy feliz de ponerme a trabajar y compartir con mis lectores la valiosa información que por mucho tiempo ha estado en mi posesión. Al principio, tenía la intención de no firmar con mi nombre esta obra y con mucho gusto habría permanecido en el anonimato. Pero después de girar el primer impulso en mi mente, parecía para mí que ya que estoy actuando como testigo sería más sabio el revelarme, teniendo en cuenta que una anónima declaración no tiene, por regla general, mucho valor. A partir del año 1870, siendo entonces un muy joven sacerdote, me puso en contacto con la hermana Bisqueiburu el honorable padre Etienne, nuestro superior general, que, al año siguiente me autorizó en una forma aún más explícita la manera de recibir las declaraciones de la hermana, que luego fue superiora del Hotel Dieu, el Hotel de Dios, de Carcassona, Francia. Esta autorización, que con fecha del 24 de junio de 1871, fue así redactado: le ruego a la hermana Bisqueiburu para decir y confiar al padre Maat, sacerdote de la misión y director del seminario de Orán, Argelia, todo lo que le ha pasado a ella y todo lo que sabe acerca del escapulario verde. Para recibir estas declaraciones, me comprometí, en 1872, en viaje a Carcassona, pero debo confesar que, a pesar de esa autorización tan explícita y casi con el carácter de una orden, no podía imaginar mucho a esa vidente extremadamente humilde. Ella misma se envolvía en un silencio casi absoluto, ya que sentía la máxima reticencia para hablar de estos asuntos, dando como pretexto de que desde 1840, la época de la primera aparición, se había olvidado de todo y, para el momento, no tenía otra preocupación que cumplir con las obligaciones de su estado lo mejor que pueda. A estas razones hay que añadir, me parece, la dificultad que una superiora de 54 años de edad debe haber encontrado para abrirse en un asunto con un tan joven sacerdote, apenas de 26 años de edad, y que, después de todo, era para ella, un extraño. Por suerte, Carcassona no está lejos de Narbona, donde el hospital estaba a cargo de la hermana Buchepot, exdirectora del seminario de la hermana Bisqueiburu, y que había recibido sus comunicaciones. Por lo tanto, fue a ella que luego me presenté y ella me dio toda la información que podría desear. Incluso me prestó cartas que la hermana Bisqueiburu le había escrito en el momento de las apariciones, junto con la correspondencia realizada con su director, el padre Aladel, que también había sido el director de Santa Catalina Labore, la vidente de la Medalla Milagrosa. Más tarde, pude adquirir algunos escritos del padre Aladel en relación con este asunto, así como otros documentos preciosos y perfectamente auténticos, que eran de gran ayuda para mí. El siguiente es el plan de este pequeño trabajo. Consideré útil comenzar, en parte primera, presentando a mis lectores a Sor Justine Bisqueiburu.
Para los artículos de este boceto biográfico, estoy en deuda con varios de sus antiguos compañeros que los escribieron para mí. Habiendo vivido durante largos años al lado de ella, son verdaderos testigos presenciales de su vida santa, y la mayoría testigos dignos de confianza también. En la segunda parte se encuentra el relato de las apariciones a la que el escapulario verde debe su origen, la manera de su utilización, su eficacia y cuyas aprobaciones ha sido objeto. Finalmente, la tercera parte habla de algunas de las innumerables y maravillosas curas, pero especialmente de las conversiones de que el escapulario ha hecho, y sigue siendo instrumento. Que nuestro Señor haga uso de estas páginas para glorificar cada vez más el Inmaculado Corazón de su Santa Madre, cuya insignia es el escapulario verde. Que Él inspire a los que lo leerán con una cada vez mayor confianza en la bondad y el poder de este Santo Corazón, refugio de los pecadores, y, gracias a su eficacia, que Él vea regresar a su redil grandes bandadas de ovejas desviadas que algún día en el cielo alabarán para siempre sus divinas misericordias, misericordias Domini in aeternum cantabo, las misericordias del Señor voy a cantar para siempre. Padre Marie-Edouard Armat. Primera parte. Biografía de Sor Justine Visqueiburu. Hija de Clement Visqueiburu, comerciante, y de Úrsula Albine de Anglade. Nuestra hermana nació en Mauleón, Bajo Pirineo, el 11 de noviembre de 1817, fiesta de San Martín, y fue bautizada al día siguiente, y recibió el nombre de Justine. No sabemos casi nada de sus conexiones y principios de su infancia, a menos que sea de los parientes de su madre que vivían en Loteron, allí ella a una edad temprana, por qué motivo no es conocida, fue confiada a su tía materna, Miss de Anglade, y al señor de Anglade, quien la quiso mucho y a su muerte le dejó toda su fortuna. Con ellos, ella creció, recibió su primera comunión y fue educada. Cuando llegó el momento de su decisión en cuanto a su estado de vida, la llamada divina vino a ella, aunque no sabemos nada de la circunstancia. Todo lo que sabemos es que ella era entonces de 22 años y que ella pidió este permiso de su tía, la señorita de Anglade, que la quería mucho y que hubiera deseado quedarse con ella. Una cristiana completa, sin embargo, ella no frustraría los designios de Dios sobre esta alma y por lo tanto la dejó ir, hacia finales de agosto de 1839, para hacer su postulación en el Hospital de Pau bajo la guía de la venerable hermana Valier. Habiendo expirado su postulación, se fue a París para comenzar su seminario o noviciado. Es extraño decir que ella hizo el viaje en cuidado del santo sacerdote que pronto se convertiría en el confidente de las extraordinarias gracias con la que fue favorecida, una circunstancia querida por un diseño particular de la divina providencia. Fue el padre Aladel, director de las Hijas de la Caridad quien, pasando por la ciudad de Pau a su regreso a París, aceptó de buen grado acompañar a la joven postulante en su viaje. Entró en el seminario el 27 de noviembre de 1839, en el 9º aniversario de la famosa aparición de la Virgen Inmaculada a Santa Catalina Laboure, aparición de la que la medalla milagrosa tiene su origen. El buen padre Aladel, que tan sabiamente dirigía a Sor Catalina Laboure en sus extraordinarios caminos, no sospechó que pronto se le confiarían confidencias algo parecidas por parte de esta postulante, que después de 9 meses de formación en el seminario, fue destinada en la Casa de la Caridad de Blany, bajo Sena. Nos gustaría tener algunos detalles del tiempo pasado en el seminario y de la manera en que se condujo, pero podemos sacar una conclusión justa de las observaciones escritas sobre ella, en términos verdaderamente elogiosos, en el momento de tomar el hábito, hermana Visqueiburu, Justine. Alta, sabe leer, escribe, cifra, conoce la gramática. Gentil disposición. Es sensata, tiene juicio y una gran imaginación. Hábil, inteligente, valiente, piadosa y virtuosa. Apta para la escuela. Como se puede ver, su piedad no se había escapado de los ojos de sus directoras que, en estas líneas, han condensado los resultados de sus observaciones. La primera directora, la hermana Buchepot, había sido capaz de ver, desde un principio, las comunicaciones de la joven hermana,
hasta qué punto su alma estaba unida a Dios. Favorecida como era en el comienzo de su seminario con gracias extraordinarias, de la que hablaremos ampliamente en la segunda parte, ella sabía cómo mantenerlos en secreto y hablar de ellos solo a aquellos encargados de su dirección. Las observaciones escritas en el momento de recibir el hábito termina con estas palabras: apta para la escuela. Y, de hecho, su primer empleo al salir del seminario fue de maestra de escuela en Blany, un pequeño lugar situado en el departamento del Bajo Sena. Sin embargo, ella no se quedó allí mucho tiempo, ya que en 1841, la encontramos en la Casa de la Caridad de la parroquia de Notre Dame en Versalles, donde permaneció hasta 1855. Fue allí donde hizo sus primeros votos sagrados. Allí también tuvo la oportunidad de pasar sin reservas en la práctica de la caridad, revelando la extraordinaria aptitud con la que fue dotada para el cuidado de los enfermos. Su buena superiora, la hermana Le Pelletier, fue afligida por un cáncer en la lengua que le causó crueles sufrimientos y requirió delicadas atenciones. La hermana Bisqueiburu, siendo muy considerada con ella, se alegró de otorgarle este cuidado y lo hizo con gran afecto. Noche y día estaba al lado de la cama de la venerada paciente, se esforzó por calmar sus dolores y anticipó su último deseo, y cuando llegó el momento de la separación suprema, su devoción filial la inspiró para hacer menos doloroso el siempre triste fallecimiento, pasando a la eternidad. Cuando la guerra de Crimea estalló en 1854, los militares y las autoridades hicieron un llamamiento a la dedicación de las hijas de la caridad para el cuidado de los soldados heridos en el campo de batalla. La superiora cumplió de buena gana con su deseo expreso de ser empleada para ese propósito. Se fue a Constantinopla en 1855 con las otras hermanas destinada a las mismas funciones de caridad, y, como ellas, se dedicó sin reservas a este trabajo. La devoción de las hijas de la caridad en el doloroso trabajo de las ambulancias, despertó un admirable entusiasmo en aquellos que la presenciaron sin importar la religión o nacionalidad, y provocó una generosa emulación, incluso dentro de las filas del cisma y la herejía. Una dama inglesa, la señorita Nightingale, que había estado por mucho tiempo a la cabeza de la Asociación Anglicana de la Caridad en Londres, concibió la idea de dotar al país con una institución similar a la de las Hijas de la Caridad. Incluso fue a París con el propósito de una entrevista con el padre Etienne, su superior general, rogándole que le muestre las reglas y la organización de esa comunidad, además de tomar una copia de ellos. Después de haber obtenido todo lo que deseaba, se fue llena de confianza en el éxito de su empresa. A su regreso a Francia en 1856, a la hermana Bisqueiburu se le dio un deber que era como la secuencia de la que había cumplido eficientemente en Constantinopla. Ella era en el Hospital Militar de Val-de-Grace, el Valle de Gracia, en París, antiguo convento benedictino, donde se quedó 2 años. Una de las hermanas que vivía con ella en ese momento y más tarde fue puesta a su cargo en Roma, la hermana Vergase, testificó que estaba profundamente dedicada a sus pacientes y que poseía todas las cualidades de una verdadera sirviente de los pobres. Cualidades tan valiosas como las suyas determinaron a sus superiores a colocarla a la cabeza de un establecimiento. El primero que le fue confiado en 1858 fue el Hospital Militar de Rennes, que se le encargó abrir. Pero ella permaneció solo unos pocos meses y los últimos días que pasó allí, fueron muy dolorosos, ya que, un mes antes de su partida, recibió una orden para estar en disposición de ser enviada a Argel a la primera señal, y al mismo tiempo, debía mantener el más absoluto silencio al respecto. El secreto era, en efecto, bien guardado, pero el corazón afectuoso del nuevo superior sufrió con ello. Como ella amaba mucho a sus compañeras, así como el hospital que había puesto en excelente orden, el pensamiento de la inminente separación fue más doloroso para ella y su pena fue tanto más grande como exteriormente no debía traicionar el más mínimo signo de ello. En estas circunstancias, reveló una gran fuerza de carácter, y cuando llegó la orden de salida, ella inmediatamente la cumplió y supo salir sin alboroto. En Argel, fue colocada a la cabeza de los Deis, un hospital militar,
una casa muy importante que necesitaba una mano segura y firme para dirigirla, junto con un amable y maternal corazón que lo guiaría con un juicio correcto. La hermana Vizqueiburu se mostró igual en su tarea durante los 9 años que ocupó este cargo, de 1858 a 1867. Una de sus compañeras que tuvo el gran privilegio de pasar 7 años bajo su dirección en Argel, hermana Naude, y que se convirtió en superiora de una importante casa en tierras extranjeras, nos dio la siguiente declaración de esa época de su vida bajo la fecha del 22 de marzo de 1907, menos de 4 años después de la muerte de la hermana. Estoy tratando de rememorar esos recuerdos de hace mucho tiempo de esta alma ferviente que tuve la felicidad de conocer y para amar en nuestro Señor. Al salir del seminario, estuve durante 7 años bajo su dirección. Estaba constantemente agradeciendo a Dios por ello, porque, en medio de las tareas de ese gran hospital de los Dei en Argel, podía imaginarme todavía bajo la dirección de la Santa Hermana Buchepot, nuestra querida y venerada directora del seminario. La hermana Vizqueiburu era una regla viviente. Ella dibujó nuestra atención a la exactitud militar que teníamos en la oportunidad de ser testigo por parte de las enfermeras y los pacientes en orden por una comparación para inspirarnos con una mayor, más alta y más sobrenatural fidelidad a nuestras santas reglas, de las cuales nos dio un perfecto ejemplo ella misma. En todas partes era la primera en el cumplimiento del deber, nos superó en la práctica de la humildad y mortificación. Bajo una apariencia exterior austera se ocultaba una gran bondad de corazón. La enfermedad de una de ellas, una de sus compañeras, fue en sí para ella una prueba muy dolorosa, y cuando la paciente murió, estaba inconsolable. En 1886, 8 de nuestras 16 hermanas fueron afectadas con el cólera y en menos de 48 horas 3 murieron inmediatamente. Esta buena hermana se multiplicó para atender a todas y cada una de ellas. Ante cada nueva muerte ella se ofrece a Dios como una víctima, rogándole que perdone a sus compañeras. Su duelo fue realmente doloroso de contemplar, y nuestro digno director, el reverendo padre Dumerc, tuvo grandes dificultades para animar a esta alma por lo demás energética. 5 sucesivas veces he visto su corazón maternal someterse a este juicio. Fue realmente desgarrador. Y aún así su acatamiento a la voluntad de Dios fue perfecta. Su estima por nuestra querida vocación era tan profunda que no podía entender la más mínima duda sobre nuestra parte en los deberes y sacrificios que ella impuso sobre nosotras. Para nuestros venerados superiores ella tenía un respeto y obediencia inspirada por su gran espíritu de fe y ella fue rápida en ejecutar no solo sus órdenes, sino hasta su menor deseo. Igualmente, las autoridades civiles, oficiales militares, médicos y administradores colocaban una confianza total en ella. Al principio, tuvo innumerables dificultades, encontrándose en desacuerdo con muchos prejuicios que logró superar, ajustando todo con mucha sabiduría y firmeza, porque ella sabía cómo convertir los sentimientos de los demás, provocando hacia ella la admiración por su virtuosa y vida santa. La fuerza necesaria fue el resultado de su sólida piedad, su confianza sin reservas en Dios y su tierna devoción a la Santísima Virgen. Pero nada haría que uno sospechara que ella tenía o ha sido objeto de favores sobrenaturales. En 1867, los superiores la enviaron a Italia en el servicio del ejército pontificio que con tanto heroísmo, se dedicaba a la defensa de una causa, de la que ya estaba desesperada. Después de pasar 3 días y 3 noches en el campo de batalla de Mentana, fue a Roma para equipar y organizar 3 ambulancias, la del Quirinal, la de Santa Ágata, y otra cuyo nombre escapa a mi memoria. En este nuevo campo de acción, donde mostró el mismo celo que en Argel, Dios tenía varios consuelos para ella. El Papa Pío IX, que pronto apreció su valor, a menudo la veía y le daba más de una muestra de su bondad paternal. Incluso a veces le permitió acompañarle en sus paseos por sus jardines privados. Monseñor de Merode, quien ocupó un rango superior en la corte pontificia, también la tenía en la más alta estima. Estaba muy lejos de sentirse orgullosa de estos favores. Ni siquiera habló de ellos,
pero es probable que Dios lo permitió en compensación por lo que había sufrido al salir de Argel. En 1868, dejó Roma para tomar la dirección del Hotel Dieu de Carcassonne, donde Dios le concedió un gran consuelo. Recibió la visita del muy reverendo padre Dumerc, director de las Hijas de la Caridad en Argel, que, pasando por Carcassonne, vino a verla. El Hotel Dieu de Carcassonne fue su última misión. Permaneció allí 35 años, de 1868 a 1903, dando allí, como lo hizo en otros lugares, el ejemplo de muchas virtudes y lograr mucho bien. El 16 de junio, 1868, el martes en la octava de Corpus Christi, fue designada como la hermana sirvienta del Hotel Dieu de Carcassonne por la hermana Roche. Fueron necesarios muchos ajustes en este establecimiento cuando se hizo cargo de ello. Sin embargo, sin desanimarse por las dificultades, resolvió restablecer el orden, y valientemente puso su mano en el trabajo que, con la ayuda de Dios, ella lo puso a la altura de los estándares más excelentes. Lo siguiente nos fue escrito, el 18 de mayo de 1907, por una de sus compañeras que vivieron con ella durante los últimos 7 años de su vida, la hermana Bisqueiburu, muy inteligente, y de una rápida y ardiente disposición, se interesó personalmente en todos los detalles de la casa, haciendo sus rondas a través de los deberes en un abrir y cerrar de ojos, visitando los enfermos en sus salas, teniendo para cada uno ellos una palabra de aliento y dedicarse incansablemente al servicio de Dios y los pobres. Desde el principio, se comprometió a poner en buen estado el viejo Hotel Dieu de Carcassonne, que estaba muy deteriorado a su llegada. Tuvo que reparar los pisos y los pasillos, ya que habían sufrido con la humedad que surgió de la tierra. La gran escalera que lleva al segundo piso fue reparada y se consiguieron camas de hierro para los pobres enfermos, que habían estado muy incómodos hasta ahora. Cerca de cada cama tenía una losa de mármol rojo arreglada para la conveniencia del servicio, ella incluso proporcionó la sección reservada para los oficiales a su cargo, tenía luces de gas puestas en todas partes y tenía un reloj puesto en la parte superior de la cúpula. La capilla, que acababa de ser construida, carecía de las necesidades más básicas. Fue el piadoso superior quien la proveyó de lino, vasos sagrados, y para el día de la fiesta, vestimentas y todos los objetos requeridos por la liturgia. Organizó un coro y seleccionó como organista a una joven que había sufrido retrocesos de fortuna y cuyo talento musical podría ser usado para su beneficio. Con la administración del Hotel Dieu, cuyas ideas estaban en oposición con las suyas, y con la ocasión de mostrar ella una gran paciencia, unió la deferencia en su relación, pero no con exclusión de la firmeza cuando el deber lo requería, y ella finalmente triunfó sobre las grandes dificultades que se encontró por primera vez. En consecuencia, la estimaron a tal grado que provocó en ellos un gran respeto y veneración. Ella fue consultada en muchos asuntos y de buen grado, aceptaron sus opiniones. Así, ella tuvo el consuelo de ver el crucifijo puesto de nuevo en su lugar de honor de donde había sido sacado. Al mismo tiempo, oraciones públicas que habían sido suprimidas en las salas se reanudaron. Los médicos también apreciaron su dedicación, su virtud y particularmente, su exactitud en el porte de sus órdenes. Además de esto, fue agradable tratar con ella, y personas seculares, así como miembros del clero con quien estaba familiarizada, disfrutaron mucho, incluso con un ligero contacto con ella. Otra compañera suya, la hermana Moy, que por 20 años vivieron con ella, de manera similar la elogiaron, amaba a los pobres enfermos con un amor maternal. Era una felicidad para ella visitarlos, escuchar sus quejas y para aliviarlas cuando ella podía. Su vigilancia fue notable, y como ella era rápida en sus pies, uno hubiera pensando que estaba en todas partes a la vez. Los médicos y administradores le apreciaron mucho. Las personas del mundo recurrieron a ella como a un oráculo, y siempre recibiendo de su luz, consuelo y fuerza. Ella hizo una gran cantidad de buenas obras abriendo su corazón y su bolso a todo tipo de problemas y necesidades,
pero ella era muy inteligente en ocultarlo arrojando un manto sobre sus buenas acciones. Ella era muy piadosa y regular, siempre fue la primera en estar en la capilla. Se puede leer lo siguiente sobre ella en una carta circular de la muy honorable Madre Superiora de las Hijas de Caridad, 1 de enero de 1905, hermana Bisqueiburu, superiora del Hotel Dieu de Carcassonne, escondida bajo un exterior austero y mostrando de una manera rápida una gran profundidad de bondad y devoción, ejerció una regularidad ejemplar y poseía un gran espíritu de fe. A esto, todas sus compañeras están de acuerdo. Ella tenía más que una devoción ordinaria a la Virgen Santísima, una devoción que se demostraba a sí misma en sus palabras y en el fervor con el que dijo la coronilla. Cuando un paciente rechazó la ayuda de la religión, la hermana Bisqueiburu no deseaba que la hermana a cargo se quejase abiertamente, por eso ella misma se presentó ante la Santísima Virgen en el oratorio y recitó un memorame, recuerda a nosotros, la Santísima Virgen, y rara vez su oración era infructuosa. Siempre levantada a las 4 en punto mientras sus fuerzas lo permitieran, siempre primera en todos los ejercicios de la comunidad, una estricta observadora del silencio, la hermana Bisqueiburu sostuvo las santas reglas en alta estima. Pero ella no era como los fariseos del Evangelio a los que nuestro Señor reprochó por poner sobre otros cargas que no podrían tocar con los dedos, y si hay hermanas que la encontraron demasiado estricta, deben confesar que ella fue aún más para sí misma que para los demás. Entendió su voto de pobreza y lo practicó con celo y a la perfección, sin desperdiciar nada. En su lecho de sufrimiento, donde pasó los últimos 10 meses de su vida, todavía trabajaba cuando su enfermedad lo permitió, siendo así a sus compañeras un modelo perfecto de un verdadero sirviente de los pobres. Sí, amaba mucho a sus pobres y la idea de tener un día que dejarlos a su salida del Hotel Dieu, le rompía el corazón. Nuestro querido Señor deseaba evitarle el supremo dolor al recordarle a sí mismo antes de la secularización de un establecimiento que durante muchos años había sido testigo de su devoción. La hermana Naude, de cuyo testimonio ya hemos hablado, escribió el 7 de mayo de 1907, ¿cómo puede uno hablar en términos adecuados de una vida llena de años salpicados de incidentes inusuales, especialmente al principio, años reabastecidos con buenas obras? ¿Cómo es posible dar una idea de su sólida virtud, piedad sincera, una voluntad fuerte a pesar de la multitud de diversos eventos con los que había estado en conflicto, una paciencia asombrosa en tan animado e impresionable temperamento como el suyo? Otra de sus compañeras, la hermana Corvoz, que tenía como hermana asistente en los últimos años de su vida, escribió el 10 de junio de 1907, les diré muy simplemente lo que he observado en esta digna hermana. Ella era de una disposición reservada y si algunas personas la han juzgado menos favorablemente, fue porque no la habían conocido lo suficiente y no la entendían. Severa consigo misma, a veces parecía también con respecto a los demás, incluso a sus compañeras cuando pensó que no demostraban suficiente celo por su perfección. Su ojo agudo fue el que menos notó defecto, la más mínima resistencia, que ella reprendió más bien severamente. Pero su severidad pronto se convirtió en una dulzura inigualable tan pronto como percibió que sus amonestaciones fueron sinceramente dirigidas a la ganancia. En consecuencia, me dijo varias veces, tengo que ser severa con mis compañeras, pero nunca he dejado de amarlas. Y más de un acto de caridad confirmó la verdad de esta declaración. Su regularidad, piedad y amor al deber fueron ejemplar e incluso en los momentos más dolorosos de su vida comunitaria, nunca se le escuchó decir una queja. Ella estaba muy unida a su comunidad y llena de respeto hacia los superiores de quienes si le brindaban menos atención a ella le causaba una verdadera felicidad. Desde el principio de su vocación, esta digna hija de San Vicente había sido objeto de favores sobrenaturales de la Santísima Virgen, que daremos a conocer en la segunda parte. Su humildad logró mantenerlos completamente en secreto durante mucho tiempo, pero en su última enfermedad, sus compañeras lograron hacerla comentar varios detalles reveladores. Se arrepintió tan pronto como ella era consciente de ello, pero sin duda, Dios permitió esta declaración para que podamos tener una completa seguridad de la autenticidad de estos favores.
Algo de este secreto, sin embargo, había ocurrido, aunque no se puede decir cómo sucedió, un día cuando todavía estaba en Argel, algunas de sus compañeras habiendo ido a ver al buen padre Yarard, superior del seminario eclesiástico, la conversación cayó en la medalla milagrosa, el escapulario de la pasión y finalmente el escapulario verde que ya había hecho maravillas en la conversión de los pobres pecadores. En cualquier caso, dijeron, si para el escapulario verde hubo visiones, el secreto se ha mantenido bien, pues nadie sabe quién es el feliz vidente. Pero, respondió el buen padre Yarard, esa alma privilegiada es su ferviente hermana sirvienta, eso no significa que deberías ir y publicar quién es. Y fueron fiel a esta última recomendación. Por su parte, la hermana Bisqueiburu eludió hábilmente las preguntas puntuales que a veces se le dirigían a ella. En varias ocasiones dijo la hermana Naude, nosotras la atormentábamos para hacerla admitir que era ella quien tenía la visión. Ella nunca se sintió estar atrapada y nos despidió de una forma en que desalentó cualquier otro interrogatorio. Durante los últimos años de su vida, dijo la hermana Brun, otra de sus compañeras que había pasado 18 años con ella, solíamos hablarle a menudo de la felicidad de las almas favorecidas con visiones de la Santísima Virgen. Nosotras entonces, más particularmente, nos centramos en el escapulario verde, que nos recomendó que lo usáramos con los pacientes enemistados con Dios, que, por cierto, siempre tuvo éxito. Cuando teníamos un paciente cuya condición era crítica, nosotros lo encomendábamos a las oraciones de nuestro buen superior, haciendo uso del escapulario verde y siempre ellas fueron escuchadas. Pero cuando tratamos de averiguar a quién la bendita Virgen había revelado ese escapulario, o bien sonreía o nos remitió a nuestros superiores para una mejor información, o ella simplemente dijo, me molestas, déjame en paz con todas tus visiones. No está bien creer tan fácilmente todo ese tipo de cosas. Pero hacia el final de su enfermedad, Dios permitió que no debería ser consciente del propósito de ciertas preguntas dirigidas a ella, traicionándose a sí misma inconscientemente. Esa enfermedad duró mucho tiempo, permitiendo en ella una oportunidad para la práctica de muchas virtudes a la gran edificación de los que la rodean. Para asegurarse de no perderse ninguno de los ejercicios de la piedad prescrita por las normas en el momento designado, ella les pidió a dos de sus compañeras que vinieran y les recitaba en voz alta cerca de su cama, y se unió a ellas lo mejor que pudo. Además, se mantuvo en contacto con todo lo que estaba sucediendo en la casa, y ella todavía la dirigía con sus órdenes y consejos. Cuando su condición empeoró, escribió la hermana Naude, nos hubiera gustado hablar con ella sobre la recepción de los últimos sacramentos, y sin embargo, a pesar de la santa disposición en la que la vimos, el valor para hacerlo nos faltó. A nosotras nos hubiera gustado que ella misma los pida. Pero es muy probable que ella no creía que su estado fuera tan alarmante, y no pensaba en ello. Por lo tanto, recurrí al siguiente esquema, coloqué el escapulario verde bajo su almohada, diciéndome a mí misma, si ella es a quien se le reveló este escapulario, la Santísima Virgen no permitirá que su privilegiada hija debería dejar este mundo sin un sucesor. Una vez, es maravilloso decirlo, pidió un sacerdote y recibió los sacramentos con la más profunda piedad. Esto fue 2 semanas antes de su muerte y durante estos últimos días, tan dolorosos para ella, nos edificó a todos por ella la paciencia, su gentileza, su amabilidad con respecto a todos. Su debilidad era tan grande como su demacración, y su vida solo podía ser prolongada por medio de constantes estimulaciones. Al sentir que su fin se acercaba, frecuentemente elevaba sus ojos al cielo diciendo, cielo. Oh. Cielo, cielo. Y su mirada parecía decir, será ese hermoso cielo mío. Ella temía a la muerte, no es que tuviera miedo de morir, pero, como ella misma se expresó, temía aparecer ante el juez soberano, sin méritos. ¿Qué?, dijo una de sus compañeras de ella. No cuentas como nada esos 64 años que pasaste sirviendo a Dios y a los pobres. Ella respondió, es verdad. Luego añadió, pero ¿qué es lo que valen estas obras?
He sido el objeto de tantas cosas adulación. No recibí mi recompensa aquí abajo. Pero sus temores pronto se desvanecieron y en adelante habló de nada más que del cielo y de la Santísima Virgen. Ella nos repetía a menudo: amad a la Santísima Virgen, la quiero mucho. Es tan hermosa. Hermana, uno pensaría que la has visto, le dijo la hermana Louise. Pero en vez de responder, repitió: ámala mucho. Ella es tan guapa. Pero, ¿qué debemos hacer para amarla? Debes imitar sus virtudes. Entonces me aventuré a hacerle algunas preguntas de las cuales no se dio cuenta de la finalidad y que ella respondió sin ser consciente de que estaba revelando un secreto guardado durante más de 60 años. ¿De qué color era su vestido? Blanco. ¿Y su manto? Azul. ¿Cómo tenía ella su pelo? Estaba colgando suelto sobre ella. Y ella ilustró cada declaración con un gesto, mientras que sus ojos parecían contemplar las dulces visiones del pasado. Le mostré el escapulario verde y ella de inmediato dijo: sí, eso es exactamente. Y ella lo besó piadosamente. También le pregunté si la Santísima Virgen se le apareció en Carcassonne también. Pero entonces se convirtió en consciente de que se había entregado, y respondió en un tono poco amable: no lo sé, añadiendo: ¿por qué? Dije eso de todos modos. Y como si para destruir la favorable impresión producida sobre nosotras por su revelación, ella rápidamente dijo: no soy más que una criatura engreída, y el padre Aladel, que lo sabía todo, me dijo que me había engañado. No vuelvas a sacar el tema. Déjeme en paz. A partir de esa vez es que se negó a hablar de ello. Y poco después, el 23 de septiembre de 1903, aniversario de la ordenación sacerdotal de San Vicente, en 1660, ella dulcemente entregó su alma a Dios en los sentimientos de profunda piedad, estando en el 82º año de su edad y en el 65 año de su vocación, dejando un perfume de santidad detrás de ella. No hay duda de que ella ahora en el cielo contempla con felicidad a la augusta Virgen que así a menudo se dignó aparecerse ante ella en este lugar de exilio. Esta fue la convicción de las hermanas que mejor la conocían y habían estado en contacto con ella. 3 días después de su muerte, una de ellas escribió a la hermana Naude: oh, déjame llorar contigo. Es un gran alivio poder verter la abundancia del corazón de una en el corazón de una amiga. El tuyo, querida hermana, entiende la mía, y ambas tenían para la querida difunta el mismo afecto, la misma veneración. Ahora comparten juntas el mismo dolor. Cómo me gusta recordar su humildad, su fervor, su regularidad. Siempre en el camino del deber, fuerte y noble en la hora de sacrificios, en los sufrimientos, en toda clase de penas, ella fue para nosotras el tipo de una verdadera hija de San Vicente de Paúl. Ahora ella, está en el cielo y mira con santo éxtasis a aquel que aquí abajo poseía todo su amor, que era el objeto último de todas sus acciones. Estoy segura de que a ella la felicidad no la ha privado de la memoria de aquellos que lloran su pérdida. Tenemos en ella una defensora muy poderosa en el cielo. Cuánto debe aumentar su gloria en el cielo por ese tren de almas cuya salvación fue forjada a través del escapulario verde revelado a ella por el Inmaculado Corazón de María. Segunda parte. Las revelaciones del escapulario verde. En la primera parte, esbozamos en trazos bastante rápidos la vida de la hermana Justine Visqueiburu, una vida llena de méritos y buenas obras, una vida que es un homenaje al gran San Vicente de Paúl, cuya digna hija era. De su vida, podemos recoger muchas lecciones de virtud, que son para nosotros un poderoso incentivo en la búsqueda de la virtud, de la generosidad en el cumplimiento del deber, del olvido de sí misma en la práctica de la caridad divina. Pero en la familia religiosa de San Vicente tales ejemplos son tan numerosos, que no fue el mero propósito de relacionarlas que nos indujo a publicar estas páginas. Dios, levantando esta alma elegida en su iglesia y prodigando gracias electas sobre ella, no solo pretendía para ella trabajar en su propia salvación, sino que también la había destinado para una misión especial en la que la salvación de una multitud de almas estaba involucrada.
así como había hecho uso de una hija de San Francisco de Sales, Santa Margarita María de Alacoque, con el fin de manifestar el Sagrado Corazón de su Divino Hijo al mundo. También quiso hacer uso de una hija de San Vicente y de Paul, la hermana Vizqueiburu, con el fin de revelar el corazón inmaculado de María, para presentarlo a la veneración de los fieles, y hacer de su representación sagrada un instrumento para la salvación de los infieles y los pobres pecadores. Es cierto que una primera manifestación de este corazón purísimo tuvo ya lugar en la capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, el 27 de noviembre de 1830. En el reverso de la medalla milagrosa, revelada a Santa Catalina Labour, y desde entonces conocida como la medalla milagrosa, el corazón de María apareció, atravesado por una espada, frente al Sagrado Corazón de Jesús coronado de espinas y coronado por una cruz. Igualmente, más tarde, el 29 de julio de 1846, otra hija de la Caridad, la hermana Apolline Andribeau, fue favorecida por una aparición de Nuestro Señor, que reveló a ella un nuevo escapulario de color rojo, en el cual, junto a su corazón, era también el de su madre, y que por esta razón recibió el nombre de escapulario de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Pero en la aparición que tuvo la hermana Vizqueiburu, es solo su inmaculado corazón el que la Santísima Virgen deseaba presentar a nuestra veneración y a nuestras oraciones, como estamos a punto de ver en las notas del biógrafo de la vidente, las de su director, el padre Aladel, y las de su directora, la hermana Buchepot. Ya hemos visto que después de la expiración de su postulación en Pau, Justine Vizqueiburu emprendió el viaje a París, acompañado por el padre Aladel, y que entró en el Seminario de las Hijas de la Caridad, el 27 de noviembre de 1839. Como no pudo llegar allí a tiempo para participar en el gran retiro que había cerrado unos días antes, tuvo que esperar hasta el siguiente enero antes de poder hacer su pequeño retiro de entrada. En aquellos días, los ejercicios de retiro se realizaban en una sala situada encima de la capilla, en la que había un altar con una estatua de la Santísima Virgen. Esta estatua, reputada de milagrosa, es de origen muy antiguo. Ahora, fue en esta sala y ante esta estatua que la nueva hermanita del seminario hizo su retiro de entrada, y fue durante ese retiro que la Santísima Virgen se apareció a ella por primera vez el 28 de enero de 1840. La hermana estaba rezando cuando de repente la Santísima Virgen se hizo visible a sus ojos. Estaba vestida con un largo vestido blanco que llegaba hasta sus pies desnudos, sobre lo que era un manto de color azul muy claro, pero ella no llevaba velo. Su cabello colgaba suelto a su alrededor, en sus manos, ella sostenía su corazón, desde cuya cima abundaban llamas saliendo a borbotones. La majestad de su porte fue realzada por una belleza totalmente celestial. Al ver esto, la joven hermana, golpeada con admiración y asombro, casi dejó escapar un grito de sus labios. De nuevo, al final del retiro fue favorecida con la misma visión, y también 4 o 5 veces en el curso de su seminario en las principales fiestas de la Santísima Virgen. Hasta ese momento, este favor parecía haber sido bastante personal y no haber tenido otro propósito que el de aumentar su tierna devoción a María y a su Inmaculado Corazón. Pero el curso de los acontecimientos mostró que Dios tenía otros diseños que pronto serían revelados. Después de recibir el santo hábito, la hermana Vizqueiburu, como ya he dicho, fue enviada a Blany, bajo Sena, para enseñar en la escuela. Poco después de su llegada, el 8 de septiembre de 1840, en la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen, tuvo otra visión. La Madre de Dios se le apareció durante la meditación, sosteniendo en su mano derecha su corazón coronado por llamas, y por otro lado una especie de escapulario, o más bien una mitad de un escapulario. Era una sola pieza de material verde, de forma rectangular y de tamaño medio que cuelga de una cuerda que también era verde y se cerraba como si estuviera destinado a que se ponga alrededor del cuello. Todo el asunto parecía más bien un medallón de tela, que un escapulario propiamente dicho. En un lado era una imagen de la Santísima Virgen como ella se había mostrado en sus apariciones anteriores, y en el otro lado era un corazón todo ardiendo con rayos más deslumbrantes que el sol,
y tan transparente como el cristal. Esas son las expresiones utilizadas por la hermana para describir la visión. Ese corazón, atravesado por una espada, estaba rodeado por una inscripción de forma ovalada coronada por una cruz de oro, y así redactado: Corazón Inmaculado de María, reza por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Al mismo tiempo, una voz interior fue escuchada por la hermana revelándole a ella el significado de la visión. Ella entendió que esta santa imagen fue hecha por medio de las hijas de la caridad, para contribuir a la conversión de las almas, en particular infieles, y para procurarles una buena muerte, y que su copia debe hacerse lo antes posible y distribuirse con confianza. La hermana Buchepot fue la única, al principio, a la que la hermana Vizqueiburu comunicó este nuevo favor. En una carta de octubre de 1840, esto lo hizo tímidamente y la mayoría de las veces en secreto, temiendo que todo esto sea el efecto de la imaginación, y pidiéndole que mantenga esta comunicación en secreto. Sin embargo, añadió, si cree que es necesario para hablar de ello al padre Aladel, lo haré. La misma aparición se renovó de nuevo el 15 de agosto y el 13 de septiembre de 1841, y la hermana Buchepot informó al padre Aladel de ella por estas pocas líneas: hermana Vizqueiburu de nuevo vio en la fiesta de la Asunción y esta mañana durante la acción de gracias, a la Santísima Virgen y el escapulario de que ya he hablado con usted. Ella se siente fuertemente impulsada para decírselo y esto le cuesta tanto que su angustia despierta mi compasión. Le prometí que escribiría esta pequeña nota para usted, para que cuando el jueves le vaya a ver a usted en el salón, por su caridad podría hacer más fácil las cosas para ella. El jueves siguiente, 16 de septiembre, el padre Aladel recibió de hecho esta nueva comunicación. Pero si no le dio la suficiente importancia, fue por la prudencia que le inspiraba no apresurar las cosas, con el fin de probar si estas manifestaciones sobrenaturales vinieron de Dios, según el apóstol, 1 San Juan 4, 1. No parecía haber tomado todavía medidas activas para la fabricación y distribución del escapulario. La Santísima Virgen se quejó de ello a la hermana en una nueva visión que fue favorecida durante la mañana de la meditación del 3 de mayo de 1842, un día de comunión. En ese entonces no se había establecido la comunión diaria. Así es como la misma hermana relaciona su visión con la hermana Buchepot, en una carta fechada en Versalles, el 20 de mayo de 1842, me pareció oír una voz que me dijo que ella no estaba complacida porque se demoraron tanto en hacer los escapularios. Era tan hermosa. Le prometí a ella hacer que se familiarice con él, así como con el padre Aladel, así que ambos podrían examinar si era realmente su santa voluntad, a la vez que le rogamos que se ocupe de ello tan pronto como sea posible. Espero venir a París en un futuro próximo, entonces os diré todo lo que he visto y oído. La falta de tiempo me impide escribir al padre Aladel. Intentaré hacerlo la semana que viene. Por favor, preséntele mis respetuosos saludos y pedirle que rece por su humilde hija. 2 días después, el 22 de mayo, la hermana Buchepot envió esta carta al padre Aladel, añadiendo las siguientes líneas: le envío una carta que recibí ayer. Ve que nos están instando. Si me aconseja, escribiré de nuevo al señor Leteye. Me sorprende que el que es tan devoto a la Santísima Virgen retrase así sus asuntos. Después de leer esta carta, tenga la amabilidad de enviármela para que pueda responderla. Le ruego también que agregue un sí o un no, en relación con señor Leteye. Podemos ver aquí que los deseos de la Santísima Virgen habían recibido la atención en lo que respecta a los pasos preliminares concernientes, ya que al señor Leteye se le había confiado el grabado de la placa destinada a producir impresiones de la imagen del escapulario y que en parte era responsable por el retraso. Esto es lo que el padre Aladel respondió a la hermana Buchepot el mismo día, 22 de mayo, parece una buena cosa que escriba de nuevo al señor Leteye. Supongo que las buenas obras que debe realizar le impiden apresurar este asunto. También puede ser que su grabador no se apresure tanto como se espera que lo haga. Por fin, se pudo hacer el escapulario, aunque solo en pequeñas cantidades,
pero no se le dio con suficiente confianza y más a modo de experimento. Por lo tanto, los resultados no fueron muy satisfactorios. La Santísima Virgen mostró repetidamente su disgusto en el curso del año 1846 a la hermana, que escribió el 4 de junio, a su antigua directora: por encima de todo, el asunto debe apresurarse, desafortunadamente hay mucho retraso. Allí se excusó por no ir a París a ver al padre Aladel, ya que fue retenida en Versalles por una clase de primera comunión. Pero puedo escribir, añadió, aunque me cuesta. ¿Qué debe pensar el padre Aladel de la pequeña confianza que le muestro? Voy a corregirme y esforzarme por ser más humilde. Y en otra carta, con fecha del siguiente mes del mismo año, 1846, y también dirigido a la hermana Buchepot, le dijo: durante mucho tiempo he tenido el deseo de escribirle, pero no me atreví a hacerlo, porque siempre tengo miedo de estar en un estado de ilusión. Hoy quiero superar este miedo infundado, y deseo ser hacia usted como un niño pequeño que habla con su madre con una completa apertura de corazón. Creo de nuevo haberla visto, sí, la vi, estoy segura de ello. Es absolutamente necesario que el padre Aladel ayude con el escapulario, que debe difundirlo y con confianza. Hasta ahora, estoy segura de que no le da mucha importancia. Está muy equivocado. Es cierto, no merezco que se me crea, ya que solo soy una pobre chica en todos los aspectos. Puedo rogarle que haga esto, no por mi bien, pero le pido en nombre de María para hacerlo por estas pobres almas que mueren sin conocer la verdadera religión. Sí, si se da con confianza, habrá un gran número de conversiones. Pero, sintiendo que no era muy agradable transmitir tal mensaje, se preguntó si no debería dárselo ella misma. Por lo tanto, añadió, ayúdeme, buena madre. Me aconseja que le escriba al padre Aladel. Creo que sería más apropiado que yo le hablara de ello. ¿Cuál es su idea? Ha pasado casi un año desde la última vez que le mencionó el asunto. Tengo miedo de verlo, él todavía me impresiona mucho. No puedo evitarlo. Respóndame, se lo ruego, tan pronto como sea posible, no podemos perder el tiempo. Las apariciones de 1846 tuvieron esta particularidad, que las manos de la Santísima Virgen se llenaron de rayos. Esto es lo que la hermana dice de ello en una carta a su antigua directora, con fecha de Versalles, del 10 de agosto de 1846, ha llegado el padre Aladel. Olvidé decirle que me preguntó si el escapulario, los que se hicieron con las matrices del señor Letelle, era realmente exacto. Respondí afirmativamente, que sí creía que lo fue, pero quizás respondí demasiado rápido. Por ahora, hasta donde puedo recordar, me parece que no tenía rayos que salieran de las manos de la Santísima Virgen y llegaran hasta el borde de su manto. Y sin embargo, me parece que es la forma en que ella apareció la última vez. Me parece que, entienda bien, porque siempre estoy tentada de considerar todo esto como una ilusión del diablo, que tal vez hacer uso de esto significa para mí la destrucción, haciéndome creer cosas que no lo son. Pero le dije que lo diría todo, quiero mantener mi palabra. No le hable de esto al padre Aladel, preferiría decírselo yo misma, porque me temo que piensa que no tengo suficiente confianza en él, por lo que ya me ha reprochado. Y ella pidió que le enviaran la imagen del escapulario para que pudiera agregarle con lápiz los rayos como los vio en la última aparición. Sin embargo, no creyeron que fuera necesario, para que se hiciera el grabado, se quedó así y todavía está sin rayos. Se pensaba que esta omisión de los detalles no impedirían que el escapulario correspondiera sustancialmente a los deseos de la Santísima Virgen. Lo hicieron mejor, se dedicaron más activamente a la impresión y fabricación del escapulario, y se distribuyó con más confianza. Pero surgió una dificultad cuya solución no podía ser encontrada en las revelaciones precedentes. ¿Cuáles fueron las condiciones necesarias para hacer efectivo este escapulario? Debe ser sometido a una bendición especial, ser impuesto con ciertas ceremonias, obligando a los que lo llevan a ciertas oraciones o prácticas.
Debería usarse solo en nombre de infieles y solo en misiones extranjeras. Para resolver estos diversos problemas solo había una manera, y es que la hermana le rogara a la Santísima Virgen para dar la respuesta. Pero como ella tenía una gran reticencia por hacerlo, es que su director tuvo que obligarla a hacerlo. Voy a obedecer, escribió a su antigua directora, pero me cuesta, no me siento en condiciones de pedir nada. Estoy en una situación de tan miserable estado. Obedeció, aunque con reticencia, y el 8 de septiembre de 1846, la Santísima Virgen, habiéndosele aparecido de nuevo, sus manos se llenaron de rayos. La respuesta fue, en esencia, la siguiente, que el escapulario, al no ser como otros escapularios, el hábito de una cofradía, sino que son simplemente dos santos cuadros puestos en una sola pieza y colgados por una cuerda como si fuera una medalla, no hay una fórmula especial como requisito para bendecirlo y no puede haber ninguna duda de imponerlo. Basta con que sea bendecida por un sacerdote y usado por el infiel o pecador que nosotros deseamos beneficiarlo de su feliz influencia. Puede incluso ser colocado secretamente para él en su ropa, o en su cama o habitación. En cuanto a las oraciones a ser recitadas, hay una que debería ser dicha todos los días, el que forma la inscripción ovalada con la que el Sagrado Corazón está rodeada por el escapulario. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Si la persona en cuyo nombre se aplica este escapulario no lo dice, entonces el que hace uso de este o da el escapulario debe decirlo en su lugar. El escapulario puede utilizarse en Francia, así como en otros países. Las mayores gracias están ligadas a su uso, pero estas gracias son más o menos grandes en proporción al grado de confianza que lo acompaña. Este era el significado de los diferentes tipos de rayos que cayeron de las manos de la Santísima Virgen en la última aparición. Estas indicaciones se cumplieron exactamente, y el escapulario que se aplica en estas condiciones, produjo en adelante, y está produciendo un número incalculable de maravillosas conversiones y a veces curas. En la tercera parte relato algunas de estas maravillas. No son estas maravillas como una prueba auténtica del origen sobrenatural de esta devoción, y de la sanción que Dios mismo parece darle así. Pero puede preguntarse si ha sido o no sometido a la decisión de la Iglesia, si tiene alguna aprobación eclesiástica para recomendarlo. En primer lugar, todo lleva a suponer, aunque no tenemos ninguna prueba escrita de ello, que nuestro padre Aladel, así sabio, tan prudente y tan cauteloso, no autorizó la fabricación y distribución del escapulario verde sin asegurarse, de antemano, de la aprobación del arzobispo de París, Monseñor Affre. Así, lo vimos en 1832 pidiendo humildemente al predecesor de Monseñor Affre, Monseñor de Kellen, la autorización para la llamativa medalla revelada en 1830, conocida desde entonces bajo el nombre de Medalla Milagrosa. ¿Cómo puede pensarse que para el escapulario verde, que es una especie de medallón de tela, debería haberse creído dispensado de una medida similar? ¿Cómo puede pensarse que el señor Letelle, como editor cristiano que era, habría estado dispuesto a participar en la difusión de una devoción que no ha sido sancionada por el primer pastor de la diócesis? Sin embargo, por esta devoción, que se va extendiendo poco a poco no solo en toda Francia, sino incluso en el extranjero, una aprobación en lo meramente diocesano podría haber parecido insuficiente para ciertas mentes dudosas. Por lo tanto, se resolvió solicitar al Papa Pío IX una aprobación más amplia que silenciaría cualquier escrúpulo. Esto fue hecho por el padre Borgogno, procurador general de la Congregación de la Misión en la Santa Sede, quien alcanzó un éxito total. Él da la siguiente declaración en una carta fechada el 3 de abril de 1870, habiendo hablado sobre el escapulario verde al Santo Padre, le relaté los detalles de su origen agregando esas gracias particulares de conversiones que entre los pecadores endurecidos habían sido obtenidos por medio de él. Cuando me preguntaron si tenía alguno conmigo, yo respondí afirmativamente y le mostré uno. El Santo Padre lo tomó, lo examinó atentamente y me dijo: esta es una imagen hermosa y piadosa. Luego añadió: bueno,
¿qué desea en este asunto? Le respondí, nada más que el permiso para nuestras hermanas, las hijas de la caridad, para hacer y distribuir escapularios similares a este, con la facultad de distribuirlos. Entonces dijo, doy todo permiso para eso. Escriba a estas buenas hermanas que les autorizo a hacerlos y distribuirlos. Por lo tanto, es evidente que fue con un conocimiento completo del asunto, después de considerar atentamente esta imagen, que el Papa, mientras alababa su belleza y piedad, dio su sanción a los mismos. ¿Qué más se puede desear? De hecho, es aquí una cuestión de nada más que una imagen piadosa y no de la insignia de una confraternidad. Y el nuevo derecho canónico, promulgado en 1917, Canon 1385, 1, 3, 2, que prohíbe la impresión de cualquier cuadro piadoso sin una autorización eclesiástica, dice que esta autorización debe ser dada por el ordinario del lugar habitado por el autor, o el lugar donde se va a imprimir la imagen, añadiendo que para los religiosos se necesita un permiso de un mayor superior, Canon 1385, 3. Ahora, en 1911 apareció en Lille un panfleto de 8 páginas del escapulario verde con una reproducción de sus 2 fotos, y este panfleto llevaba la aprobación del muy honorable Padre Fiat, superior general de la Misión y las Hijas de la Caridad, 8 de julio de 1911, y también una autorización de Monseñor de la Maire, coadjutor y poco después arzobispo de Cambrai, 13 de julio, 1911. Por cierto, cabe destacar que el escapulario verde no era extraño para el Santo Padre, el Papa Pío XI, ya que lo tenía en su escritorio de trabajo al lado de la medalla milagrosa. Lo siguiente es lo que la honorable Madre de las Hijas de la Caridad escribió sobre el tema mientras relataba su viaje a Roma y su audiencia del 27 de enero de 1923, la audiencia con el soberano pontífice fue consoladora. Como le decía que nuestras hermanas estaban usando con éxito el escapulario verde para la conversión de los pecadores, ofrecí uno a su santidad que lo tomó en sus manos, y luego lo puso en su escritorio con la medalla milagrosa. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse por la legitimidad de esta devoción. No solo no está censurada, sino que además se presenta a la piedad de los fieles con todas las garantías requeridas por la Iglesia. También después de vivir durante mucho tiempo en la oscuridad, demasiado tiempo, quizás, no teme ahora aparecer a plena luz del día. Y la comunidad de las Hijas de la Caridad, mientras que manteniendo el monopolio del escapulario verde, ha decidido ponerlo a disposición de todos. Por lo tanto, las personas que deseen conseguir esta preciosa promesa de salvación debe tenerla bendecida por un sacerdote, cualquier sacerdote tiene este poder, y ellos deben observar las condiciones previamente señaladas. Tercera parte. Los favores asociados del escapulario verde. Las maravillas atribuidas al escapulario verde son verdaderamente incontables. Casi constantemente se nos informa de conversiones de infieles o pecadores que, primero se rebelan, y luego se declaran vencidos tan pronto como el escapulario verde fue usado. Así se realizan las palabras pronunciadas por la Santísima Virgen a la hermana Biscayburu en 1846, si se da con confianza, habrá un gran número de conversiones. Las curas obtenidas por los mismos medios no son tan numerosas, aunque existen algunas. Es absolutamente imposible mencionar aquí todos estos favores. Nos limitaremos a relatar solo unos pocos. Serán suficientes para justificar las promesas de la Santísima Virgen, e inspirar confianza en el uso de esta nueva promesa de salvación, que debemos a su bondad materna. Esta historia del señor Copín es muy probable que sea la primera o una de las primeras atribuida al escapulario verde, ya que tuvo lugar el 30 de septiembre de 1842, y los primeros escapularios fueron fabricados solo a partir de julio de 1842. Esta maravillosa conversión puede ser considerada como una recompensa no solo por el celo que el señor Letelle demostró para lograr la conversión de su contador a la práctica de la religión, sino también por el afán religioso que demostraba al atender el grabado de la placa usada en la impresión del escapulario. La relación que sigue es la más auténtica,
basada sobre el testimonio escrito por las personas que estaban en el más cercano contacto con el evento, el propio converso, el señor Copin, luego el señor Letelle, el padre Aladel y la hermana Gran. Es de estos testimonios, cuidadosamente preservados en los archivos de la Congregación de la Misión, que los siguientes detalles se narran. La conversión del señor Copin. El señor Copin, que nació alrededor del año 1792 en medio de los disturbios de la Gran Revolución, no había recibido una educación cristiana. Aún no habiendo recibido ninguna instrucción religiosa, conocía la Iglesia católica, su doctrina, sus ceremonias y sus ministros solo a través de sus detractores. Al principio había empezado una carrera militar y sirvió en el ejército de Napoleón I, participando en varias campañas. Había alcanzado el rango de suboficial cuando, en una batalla contra los ingleses, fue herido y tomado prisionero. Regresado a Francia y retirándose del ejército, él se sirvió de su conocimiento de la contabilidad y por lo tanto se encontró en 1840 a los 50 años de edad, como contable en la casa de Letelle, antes dirigida por Pintard, en el 30 de la Rue Saint-Jacques. Él cumplió con su deber, dijo el señor Letelle, con una perfecta regularidad y firmeza hasta su muerte. Siendo de un temperamento frío, firme, tal vez algo testarudo, pero tenía un corazón tierno capaz de la devoción. Se casó con una de las empleadas de la casa mucho más joven que él y fue muy bueno con ella y practicó en su casa todas las virtudes domésticas. Nadie quería convertirlo en un hombre perfecto, sino añadir a estas virtudes naturales la fe y la práctica de la religión. En ese momento, 1840, el señor Charles Letelle, que había regresado a Dios después de 2 años de vacilación y oración, sintió en el fervor de un neófito la necesidad de impartir a otros la fe que había recuperado y que él había atribuido a Nuestra Señora de la Victoria. Para satisfacer esta inclinación apostólica, emprendió la conversión de su contable, el señor Copin, en quien tenía en gran estima y cuyas dudas y prejuicios religiosos le había compartido anteriormente. Escuchemos de él la historia de los esfuerzos de su celo. Cuando nos conocimos, ambos estábamos filosóficamente escépticos, discutiendo todo, dudando de todo, pero más por ignorancia y presunción que prejuicio. Tan pronto como había abrazado los deberes de la práctica religiosa, sentí la necesidad de estudios especiales para explicar mi conducta y poder responder como un cristiano a los ataques dirigidos contra mí en todos lados. A este efecto, imploré la ayuda de la Santísima Virgen. Me consagré a ella prometiéndole que si ella me guiaba en todas las cosas, yo ya no me preocuparía por cualquier otra cosa que no sea servir a su divino Hijo bajo su bandera. El señor Copin se convirtió en el compañero de mis religiosos estudios y durante 2 años, 1840 a 1842, interrumpimos nuestro monótono trabajo de secretaría solo para discutir puntos de dogma o ética. Con la ayuda de Dios, pronto me convertí en un mejor ejemplo. Reconociendo que los esfuerzos de mi celo fueron impotentes y casi infructuosos, y penetrados con los sentimientos de mi gran debilidad, me abandoné a la oración y rogué a Nuestra Señora de la Victoria que viniera en mi ayuda. También recomendé la conversión de esta buena alma a los intereses de los sacerdotes y personas religiosas que la gran misericordia de Dios ha utilizado para salvarme a mí mismo. Entre esas personas estaba el padre Desgenetes, el santo pastor de Nuestra Señora de la Victoria y fundador de la famosa archicofradía que lleva ese nombre, un padre jesuita que no se nombra, 2 hijas de la caridad de la casa matriz, la hermana Henriette y la hermana Gran, en la secretaría, por último el padre Aladel, director de la comunidad de las hijas de la caridad, y confidente de las revelaciones de la Santísima Virgen a la hermana Bisqueiburu sobre el escapulario verde. Fue así como Dios se complació en rodear esta alma predestinada, que pronto comparecería ante su tribunal, con todo lo que pueda ayudarle a asegurar un favorable juicio. Mientras tanto, relató el señor Letelle, el digno señor Copin se enfermó. Al principio, solo era un dolor de garganta, una tos seca que no parecía muy alarmante. Sin embargo, el caso fue más grave. Su cuerpo fue desgastado por las privaciones y fatigas de sus campañas militares,
fue por estos hechos que su condición estaba predispuesta a la enfermedad. Sus pulmones se ulceraron y su condición se volvió crítica. Aunque era muy consciente de ello, no parecía perturbado en lo más mínimo. Para él fue muy problemático aguantar la enfermedad y como buen soldado, esperaba triunfar a fuerza de su energía. Su energía, digamos, era más que ordinaria, y dio muchas pruebas de ello durante su enfermedad. En las últimas etapas, cuando su enfermedad lo confinó a la cama, logró superar su extrema debilidad para atender su trabajo de contabilidad que realizó hasta su muerte. Sin embargo, el estado de su alma no le inspiró ninguna ansiedad con respecto a la eternidad. Afortunadamente, otros pensaron en ello en su lugar, y el celo del señor Letelle por su amigo aumentó en proporción al peligro inminente. Ese momento, de hecho, no estaba muy lejos. En este extremo, dijo, recurrí a algunos medios que consideré decisivos. Obtuve el consentimiento del venerable padre Desgenetes, mi director, para visitar a mi paciente. Vino a verlo varias veces, y cada vez tuve una larga conversación con él, pero sin ningún éxito. El pobre enfermo dijo que lo haría estar muy contento de saber la verdad, pero que se sintió rodeado de tinieblas que le impedían ver la verdad. Como estaba dotado de una actitud honesta y sincera alma, no deseaba realizar una acción contraria a sus convicciones. Como estaba exasperado al ver el progreso de la enfermedad cada día y la anhelada conversión procediendo lentamente, traté de poner a mi pobre amigo en contacto con las buenas hermanas de la caridad a las que amaba y reverenciaba. Había en particular 2 hermanas de la casa matriz, la hermana Henriette y la hermana Gran, que ayudaron muy eficazmente al señor Letelle en sus celosos esfuerzos por lograr la conversión del querido paciente. La hermana Gran se encargó de defender su causa con el muy reverendo padre Aladel, a quien ella indujo a visitar al paciente. Vi al padre Aladel esta mañana, le escribió al señor Letelle, el sábado, 17 de septiembre, y consciente que al ver al paciente, no pensaba sin embargo, que podría escuchar su confesión. Sin embargo, veo esta visita como una gran bendición, le induje a venir mañana, el domingo, después de las vísperas, eso es alrededor de las 4 o las 5. Creo que sería bueno que el paciente estuviera preparado para la visita. Podría decirle que estoy muy agradecido por las oraciones que amablemente dijo por mi hermano, que yo debería a cualquier precio obtener esta misma felicidad para él. Le ruego que le dé una amable recepción a este venerable sacerdote para que mi hermano abra su corazón por completo y decirle por qué no empieza a hacer seriamente su confesión, etc. Dígale que este buen sacerdote, que está bajo reglas, no dudó en molestarse a sí mismo para aceptar y realizar esta visita en aras de la gloria que Dios pueda derivar de ella. Considere si es mejor para el padre Aladel reunirnos en tu casa o en la suya y luego vendrás y me dirás mañana domingo, antes de nuestra Santa Misa, que es a las 8 en punto. Me atrevo a esperar que la Santísima Virgen bendiga esta visita. Por favor, ofrezca la comunión de mañana por esa intención. Esta alma debe ser salvada, nuestro Señor lo desea y nuestra bendita Virgen lo desea. Se puede ver qué corazón de apóstol esta buena hija de la caridad poseía. La visita tuvo lugar el domingo, 18 de septiembre, pero no tuvo el resultado esperado. El digno padre Aladel, dijo el señor Letelle, fue recibido como el otro sacerdote que lo había previamente visitado, con una cortesía profundamente respetuosa, pero sus esfuerzos para persuadir al paciente a dar el paso que tanto le costaba permaneció infructuoso. El querido señor Copín se conmovió hasta las lágrimas ante estas muestras de interés, y su dolor era, según dijo, no poder admitir en conciencia lo que se le propuso con tanto celo. Fue entonces cuando se pensó en recurrir al escapulario verde. El lunes 19 de septiembre de 1842 la hermana Gran envió uno al señor Letelle pidiéndole que indujera al paciente para aceptarlo, al menos como un medio para restaurarlo en su salud corporal. Inténtalo, dijo ella, y si es necesario, sé insistente. Trae el corazón de María, cuya imagen está en el escapulario, cerca de ese infeliz corazón, para que su poder pueda romper su cerradura, y que la gracia pueda,
tan pronto como sea posible, penetrar en esa alma. Todas nuestras hermanas se van a unir a rezar por él. El señor Copín aceptó el escapulario para complacer a su amigo, e incluso lo llevaba en su persona, pero sin adjuntar mucha importancia para él. Sin embargo, la enfermedad avanzó rápidamente y el padre Desgenetes aconsejó al señor Letelle que iluminara al paciente sobre la gravedad de su estado y decirle que su final estaba cerca. Yo era el único amigo cristiano, dijo el señor Letelle, que podría aventurarse por su salvación ante tal anuncio y me costó más allá de las palabras. Apelé a la Santísima Virgen por luz y gracia. Recé hasta cansarme y luego fui a ver a mi paciente. La conversación pronto recayó en el cielo. Era nuestro tema habitual. Y le dije suavemente, sin esfuerzo, que había llegado el momento de que pensara en ello, que el final de su vida mortal estaba cerca. Abrumado por esta noticia se sentó en su cama, tomó mis manos y después de unos momentos de silencio me dijo, que tan diferentes se ven las cosas de este mundo cuando uno está al borde de la eternidad. Estas palabras me dieron algo de esperanza, y nuestra conversación continuó en tono cariñoso. Pero pronto entendí que a menos que un milagro sucedería, mi pobre amigo no pediría un sacerdote, que se contentaría con usar toda su energía para morir sin debilidad, como un discípulo de Sócrates. Estaba angustiado. Sin embargo, el momento no estaba muy lejano en que esta angustia se convertiría en gran gozo, el Inmaculado Corazón de María pronto le haría un gran favor. El paciente pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, pero se levantaba cada día, trabajaba en su contabilidad e incluso comía en la mesa con su familia. El viernes, 30 de septiembre por la mañana, el señor Letelle llamó para verlo, pero la conversación fue muy superficial y la religión ni siquiera se mencionó. El poco éxito de los días anteriores no animó a un nuevo intento. Ahora, en la tarde de ese mismo viernes, alrededor de las 7 en punto, el señor Copín estaba en la mesa con su familia, cuando ante todos, de repente, se levantó abruptamente, dejó la mesa y se retiró a su dormitorio. Allí cayó de rodillas ante una imagen de la Santísima Virgen y tomó su escapulario verde en sus manos como un medium como se expresaba, lo besó con respeto, y derramó abundantes lágrimas. Luego se sintió impulsado a prometer a la Santísima Virgen que dentro de la semana resolvería seriamente el asunto de su conciencia. Al levantarse, volvió con su familia, pero pronto se retiró otra vez, se arrodilló cerca de su cama, llorando y rezando, y terminó prometiéndole a nuestra Madre Bendita no esperar una semana sino atenderlo al día siguiente. Inmediatamente escribió la siguiente nota al señor Letelle: queridísimo amigo, tengo que hablarte de muchas cosas, y si pudieras darme unas horas mañana por la tarde, lo consideraría un gran favor. Hice una promesa a nuestra buena madre, recé mucho a ella ayer y estoy muy ansioso por verte sobre esto. Adiós, reza por mí, lo necesito tanto. Es en tu casa donde me gustaría verte, aquí mi emoción sería demasiado grande. Sinceramente suyo, Copín. Qué cambio tan repentino y verdaderamente milagroso. Qué hombre, normalmente tan frío, tan de hecho, tan lejos de cualquier práctica religiosa, ahora llora, reza, promete a María no aplazar su reconciliación con Dios, y le escribe a su amigo para declararse vencido. Al recibir esta nota, el sábado por la mañana, el 1 de octubre, el señor Letelle no pudo controlar su alegría, envió la nota inmediatamente a la hermana Gran, añadiendo a ello las siguientes líneas. Querida hermana, esta mañana al regresar de la misa, recibí una carta muy consoladora de nuestro pobre y querido paciente. Nuestra buena Madre Inmaculada vino en su ayuda. Te la envío para que lo veas por ti misma. Cómo gratificado estoy por su humildad y confianza. Hizo una promesa a nuestra buena Madre. Esta es la primera vez, hasta ahora como puedo recordar, que hizo uso de esta denominación al hablar de la Santísima Virgen. No sé todavía lo que esta promesa es. Fui de inmediato a ver a nuestro querido pastor, de Saint-Severin, el padre Anicle, y le di un relato general de esta triste historia, mostrándole la nota adjunta.
Vendrá a las 3:30. Tal vez el señor Copín seguirá allí. Colocamos todo en las manos de nuestra buena Madre Inmaculada. Me hace feliz ver que sucede en un sábado y en la víspera de la fiesta de los Santos Ángeles, a los que voy a comenzar a hacer una novena para el mañana. Escribí al padre Desgenetes para recomendarlo a las oraciones especiales de la Archicofraternidad, y con la ayuda de nuestra buena Madre, iré mañana por la tarde a rezar al Santuario del Corazón Inmaculado. Yo sé que es innecesario pedirte pensar en nosotros desde el mediodía hasta las 4, como sé el buen grado de tu caridad por él y por nosotros. Ayúdanos, hermana, te lo suplicamos mucho. Podrías decirle esto amablemente al padre Aladel y me guarda la nota. Ese mismo día, de hecho, el señor Copín, preparándose contra su debilidad, pudo llamar al señor Letelle para contarle sobre su repentina conversión y la promesa que ha hecho a la Santísima Virgen. Los dos amigos cayeron cada uno en los brazos del otro. El tiempo de la discusión había terminado, dijo el señor Letelle, acordamos en humillarnos y agradecer a Dios. Y el pastor de Saint-Severin que llegó pudo comenzar a escuchar la confesión del feliz convertido, y el señor Letelle se apresuró en informar a la buena hermana. Grandioso, mi querida hermana, dijo él, nuestra buena madre ha triunfado. Aleluya. El pobre hombre enfermo acaba de ir a confesarse con el padre Anicle, de las 4 a las 5. Fue el escapulario verde el que lo conquistó. Cabe señalar que el señor Copín fue inusualmente escrupuloso en su conciencia y que el buen padre fue al extremo longánimo para acomodar sus escrúpulos. Y la hermana Gran respondió el 2 de octubre, qué bien María lo es. Qué poderosa. Qué liberadora. Qué misericordiosa. ¿Cómo le agradecemos que nos haya dado tan buenas noticias? Estamos tan interesadas en él. Dígale al feliz paciente que, esperamos el momento en que podamos llamarlo nosotras mismas, el 4 de octubre, para regocijarnos con él y expresarle nuestra felicidad. El demonio es superado. Pero qué triunfo, y qué fiesta debe haber en el hogar celestial. Todos los ángeles están celebrando este anhelado regreso. Todos cantan gloria a Dios, amor a la Madre Divina. Y nosotras también, no nos cansamos de dar gracias, especialmente para una mayor fidelidad y fervor. El mismo día, también impartió su alegría al padre Aladel, Padre, qué feliz soy con este nuevo triunfo de nuestra poderosa Madre. El pobre paciente continuará su confesión mañana, lunes por la noche, el 3 de octubre, la hermana Henriette y yo iremos a verlo el martes, 4 de octubre, y me atrevo a esperar que usted tendrá la caridad de ir allí también uno de estos días. Estos son buenos comienzos para recomendar el nuevo escapulario. Este primer ensayo está bien calculado para animarnos. Qué evidente es que el cielo está bendiciéndolo y cuánta verdad ha demostrado en la revelación en que se encuentra. Como consecuencia, me encanta el escapulario verde. Pero especialmente amo a María, nuestra buena Madre, que nos da esta nueva promesa de su amor inagotable. Sí, es cierto. En el cielo, allí debe haber una gran fiesta por la conversión de un pecador. Yo puedo sentir esto por la alegría casi excesiva que experimento. El martes siguiente, 4 de octubre, el paciente recibió la visita de la hermana Gran y el día después, el miércoles 5, la del padre Aladel, que se convenció alegremente de la realidad de esta sorprendente y repentina conversión. Sin embargo, el señor Copín aún no había terminado su confesión que ya había requerido 2 entrevistas. Fue solo el lunes, 17 de octubre, que recibió la absolución y al día siguiente, martes 18, fiesta de San Lucas, hizo en la iglesia de Saint-Severin su primera y última comunión. Aquí hay un relato del señor Letelle, dado a la hermana Gran el mismo día de esta feliz comunión. Mi querida hermana, le envío esta nota para pedirle que nos ayuden a agradecer a nuestra Madre Inmaculada, por la protección que nunca deja de mostrarnos. Todo salió bien. Nuestro querido paciente ha sido un poco probado, pero espero que con la ayuda de Dios, esto lo hará mucho más fuerte. Ayer, lunes, el padre Anicle, el pastor de Saint-Severin,
como pretendía venir a escuchar su confesión, tenía que ir al ministerio y regresó solo a las 9 de la noche. Nuestro pobre enfermo le esperaba pacientemente, fue a confesarse a las 9 en punto y luego regresó a casa. Al día siguiente, es decir, esta mañana, tuvo que hacer un ayuno que fue extremadamente difícil para él, considerando su condición. Tuvo que abstenerse de cada bebida, pastilla, etc., desde la medianoche hasta después de las 8 en punto. Esta mañana, exactamente a las 8 en punto, vino con su esposa a Saint-Severin y yo llegué con mi madre. Estaba muy débil, pero ya sabes cómo es de valiente. Como hacía un poco de frío, le llevamos a la sacristía para calentarse, mientras espera al sacerdote, que no tardaría en venir. Tenía unos cuantos escrúpulos de conciencia a los que quería someterse. Después de eso fuimos al altar de Nuestra Señora de la Santa Esperanza. Lo seguimos, los cuatro, él, su esposa, mi madre y yo nos unimos en un mismo pensamiento, en un solo y mismo sentimiento. Para evitarle todo tipo de confusión, le dije para hacer todo lo que me vería hacer, y creo que lo mantuve sentado lo más posible. Por fin llegó el momento de la comunión, y bajo la protección de nuestra buena Madre Inmaculada recibió a nuestro querido Maestro. Alabando y adorando en todo momento al Santísimo Sacramento del Amor, y bendita sea para siempre la pureza y la inmaculada concepción de nuestra buena Madre. Amén. Oh, mi querida hermana, qué bueno es Dios. Y nuestra Madre bendita, también. Después del último Evangelio, me senté con él para ayudarle a hacer su acción de gracias, cuando nuestro querido Señor, que acababa de reasumir sus derechos sobre nuestros pobres corazones, dispuestos por un gesto magnánimo a llevarnos todos juntos a él mismo. Qué bienvenido fue para mí el pensamiento con el que luego inspiró al Padre, pues como lo estoy pensando, me parece que nuestro Señor deseaba así atarnos a él ante todos. Así es como sucedió. Al final de la misa, antes de dejar el altar, el Padre se detuvo, recogió sus pensamientos por un momento, luego se dio la vuelta y dijo en voz alta: mis hermanos, les hablé de un caballero anciano cuya conversión obtuvimos, junto con la de su esposa, por nuestras oraciones a Nuestra Señora de la Esperanza. Yo le había pedido que orara para atraer las gracias del cielo en su primera comunión que él aún no había tenido la felicidad de hacer. Él lo hizo en esta misa, bajo la protección de San Lucas que, como saben, era médico. Este es un buen presagio. Pedimos y obtuvimos por nuestras oraciones la cura de su alma. Pidamos ahora a Nuestra Señora de la Esperanza, refugio de los desesperanzados, la cura de su cuerpo, bajo el patrocinio de San Lucas. Por esta intención recemos un Padre Nuestro y un Ave María. Después de eso, el Padre se arrodilló y respondimos a las oraciones que dijo en voz alta. Oh, cómo deseaba que tú hubieras estado allí. Habría sido tan feliz. ¿Cuáles serían los sentimientos del feliz converso en el momento en que nuestro Señor, viniendo a él en santa comunión, tomó posesión de su alma? Lo sabemos por una carta de la hermana mayor al padre Aladel, fechada el sábado, 22 de octubre, el jueves pasado fui a ver a ese pobre paciente, para felicitarlo por la gran gracia de su primera comunión. Qué dulce impresión me llevé de esta visita. Si fuera posible que yo pudiera dudar de la infinita bondad de Dios, confieso que ahí hubiera encontrado pruebas incontestables de ello. La hermana Pinou estaba conmigo. Encontramos al señor Copín en cama, muy débil, pero tranquilo y perfectamente resignado. Como expresé la ansiedad que había sentido en el día de su comunión al pensar que le sería muy difícil soportar la fatiga de la espera hasta la mañana, seguida por la larga estancia en la iglesia, respondió: no, hermana, no estaba cansado ese día. Al contrario, me acosté a las 8 en punto de la noche y todo el día se pasó en la sensación de mi felicidad. Por la mañana, tuve algo que me preocupaba, y como deseaba prepararme con calma para esta acción, quería ver al padre Anicle una vez más para solucionarlo. Él me calmó diciéndome que ya lo había confesado. Temí tener mucho frío y sin embargo me prepararé mejor de lo que me había atrevido a esperar. Y después,
Todo el resto del día me sentí muy feliz. Ya ves que era algo tan abrumador que fue necesario contar con nuestro querido Señor. No podía soportarlo mucho, pensé que me había ido, sin embargo, estaba tranquilo y pacífico, diciéndome a mí mismo que debería aceptar ese consuelo, no por su propio bien, pero por el precioso recuerdo de ello es que se quedará conmigo. Estaba tan lleno de felicidad que me parece que no podría haber hablado de cualquier otra cosa. Estaba deseando que todo el mundo amara a Dios, que todo el mundo lo vendría a buscar aquí en la Santa Comunión, y así se arrepentirían mucho de no haberle amado antes. Cuando me encontré solo, cerrando los ojos, dejé que mis lágrimas fluyeran, y mi esposa me preguntó si yo había tenido alguna pena. No podía darle ninguna otra respuesta, excepto que mis lágrimas eran de un exceso de felicidad y de continuar, mi corazón estallaría, ya que no podría soportarlo más. Pero ahora, hermana, todo ha pasado, y de esa gran felicidad no queda nada más que el recuerdo. Me volví a sentir de nuevo hoy, así como ayer, seco y frío, pero aunque nuestro querido Señor parezca que me abandona un poco, ¿cómo podría quejarme, yo que durante tanto tiempo lo había abandonado? Le dije entonces que muy probablemente nuestro Señor pretendía por estos momentos de gracia sensible, fortalecer su fe y liberarlo para siempre de las dudas que le habían afectado tan dolorosamente desde su conversión, para que se dé cuenta de que en estas luces y consuelos están verdaderamente escondidos en el sacramento del amor. Oh, sí, hermana, respondió, eso es de hecho lo que me fue claramente dado a conocer y comprender. Estaba deseando, Padre, que pudiera ser testigo, como yo lo hice, de la dulce paz con la que habló de las gracias recibidas en ese hermoso día. Con qué emoción las recuerdo. En presencia de tales sentimientos, y contrastando con los que animaron al señor Copín hace unos días, uno no puede dejar de considerar un cambio como humanamente inexplicable, como un verdadero milagro de la gracia. Esa comunión, tan bien hecha, impartida con una fuerza y un coraje que nunca lo abandonó durante los pocos días que le quedaban por pasar en esta tierra. Recuerdo, relató el señor Letelle, que cuando él terminó su acción de gracias, me alcanzó su mano diciendo, ahora he recibido lo suficiente para durar hasta el final, no pido nada más. Sintió que de ahora en adelante sería su turno para dar. Su fuerza regresó un poco al principio, pero pronto tuvo que confinarse de nuevo en su habitación y en su cama, nunca interrumpiendo su trabajo o las pequeñas prácticas de piedad que tenía abrazadas. Siempre recibía a sus parientes y amigos con calma y había en su saludo algo más cordial y afectuoso que antes de su conversión, de joven sin afectación que estaba usando el rosario que nunca lo dejó, así como el escapulario verde que colgaba en su pecho. Les habló con humildad, pero también con firmeza, de su conversión, que consideraba la mayor fortuna de su vida. Por fin llegó el final de su sufrimiento, porque él sufrió mucho, pero sabía cómo ocultar su dolor con gran fortaleza. Le gustaba especialmente tranquilizar a su esposa asumiendo un semblante alegre. Como él también la juzgó débil para ayudar en su muerte, me rogó que la mantuviera a distancia, y se despidió de ella con una nota que colocó bajo la losa de mármol de su escritorio. Su agonía fue increíblemente dulce. Incluso entonces, cuando ya no podía oír lo que le decía, con los ojos remachados y con la cara resplandeciente, repitió 3 o 4 veces muy claramente, «Ah, cuánto me alegro! Ah, cuánto me alegro». Luego falleció suavemente. Esta es, en toda simplicidad, la relación de esa conversión tan sorprendente para aquellos que conocían sus disposiciones anteriores y el calibre mental del señor Copín, de repente conquistado y transformado por la aplicación de ese bendito escapulario. Dios me ha concedido la gracia de ser testigo de otras conversiones muy edificantes, pero ninguna me ha impresionado nunca tan fuertemente como lo hizo esta. Otro relato. Matrimonio con un divorciado. Era hora de que las clases comenzaran en una gran escuela secundaria, y todos los alumnos estaban listos e interesados en el tema, excepto una, y donde estaba ella, la que siempre estaba a tiempo y completamente dispuesta para el trabajo del día. Por desgracia, la pobre Noulin,
no es un hombre real por el bien de la privacidad de su familia. Tenía un corazoncito pesado esa mañana y estaba esperando para ver a la hermana superiora, para desahogar su dolor a la amable hermana, que sintió que la ayudaría si pudiera. Buenos días, Noulin, ¿qué puedo hacer por ti?, preguntó la hermana. Entre lágrimas y sollozos la joven dijo: oh, hermana, mi madre morirá hoy, mi madre seguramente morirá hoy. Ahora, Noulin, dijo la hermana, seguramente tu querida madre no está tan enferma. Le digo, hermana, que mi madre morirá de un corazón roto hoy, porque mi hermana se va a casar con un hombre divorciado y nada la detendrá. Ella lo tiene todo arreglado, y se van a casar esta mañana. Oh, hermana, mi pobre madre morirá. Y la pobre chica se quedó llorando al lado de la hermana. De repente la hermana le dijo: tu madre no morirá y tu hermana tampoco se casará con ese hombre. Lleva este escapulario verde a casa en este momento, dile a tu madre que comience a decir la oración: Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, y lo diga una y otra vez y que no se detenga, y te digo que ese hombre no se casará con tu hermana. Apresúrate ahora, y dile a mamá esto y que diga la oración con confianza en la Virgen, y todo estará bien. La pobre Noulin empezó a caminar a casa e hizo como ella se lo dijo. La afligida madre recibió la ayuda de la hermana y con un corazón grave, pero como uno que se aferra a una última gota de sangre, comenzó las horas de oración por su pobre niña engañada. Seguramente María ayudaría en esta hora de angustia. La mañana se alargó, la madre rezó, y la hermana superiora también, y sus estudiantes imploraron a la Santísima Virgen por algo muy urgente esa mañana, y todos esperaron casi sin aliento el resultado. A la mañana siguiente, temprano, Noulin llegó a la escuela, pero, ¿con qué sentimiento tan diferente? No, su hermana no se casó con ese hombre como se planeó el día anterior, y esto la apresuró a comunicarlo a la hermana superiora. Con felicidad vino a decirle a la hermana que el hombre que estaba en el ejército y a quien se le permitió tener el día libre para el matrimonio, cuando vino y vio cómo el corazón de la madre de la chica estaba roto, le dijo a su prometida novia: será mejor que esperemos, no puedo pasar por esto con tu madre sintiéndose así, esperemos un poco, mientras veamos si ella superará esto y te dé su consentimiento. ¡Qué sorpresa, qué momento tan intenso, alivio! Sí, la Santísima Madre estaba haciendo su trabajo y continuaría protegiendo a su hija que había sido tan fiel a ella en días pasados. Así que el matrimonio fue aplazado indefinidamente. Sin embargo, se decidió entre la pareja que si en el futuro el novio pudiera conseguir un permiso, ellos se casarían, esperando que para entonces la madre lo consintiera. La hermana instó a la chica a que le dijera a su madre que continuara con la oración y que la Santísima Virgen no dejaría que ese matrimonio se llevara a cabo. La oración fue contestada. Solo unos pocos días antes del permiso, todas las hojas de permiso fueron retiradas, y a esa división de hombres se les destinó a partes desconocidas, de hecho fue a Indochina, y todas las comunicaciones entre el hombre y la chica se rompieron. Así, María mostró su poder y recompensar la confianza de sus humildes servidores que confían en ella. Archivos de 2 historias de conversión. Primera historia. Una paciente protestante fue ingresada en el hospital y fue operada. Poco tiempo antes de que fuera dada de alta, los pacientes que estaban en la habitación con ella recibieron los sacramentos de la penitencia y la Santa Comunión. Esa paciente ese día comentó que fue católica y que había sido criada en un orfanato católico hasta los 12 años de edad. Entonces ella había salido a trabajar en una buena familia. Más tarde, se casó por la Iglesia, pero había criado a sus hijos como protestantes, iglesia a la cual ella misma se había unido, hace unos 32 años antes. Le molestó mucho que le preguntaran si quería volver a su propia fe, a pesar de que aceptó de buena gana un escapulario verde. Por la mañana siguiente, la hermana, que le había dado el escapulario, vino a la habitación y notó una mirada de preocupación en los ojos de su paciente. Al preguntarle si podía ayudarla, la mujer dijo que le gustaría ver a un sacerdote. En todos los largos años,
Se había sentido muy infeliz por haber dejado la fe de su infancia, pero los amigos a los que consultó le habían dicho que nunca podría regresar. Ella recibió los sacramentos y envió a buscar a su marido y le dijo que ella estaba determinada a partir de ahora a estar a la altura de la Iglesia Católica. Gracias al escapulario verde ella continúa fiel a sus buenos propósitos y ahora está de nuevo en su propia casa. Así la nota en los archivos. Segunda historia. Una joven pareja muy rica sufrió mucho al perder todo lo que tenían y fueron reducidos a un estado de gran pobreza. La esposa era católica pero el marido un protestante, sus 3 hijos pequeños fueron educados católicamente. Después de que se encontraron con reveses, la madre se volvió descuidada con su religión y descuidó el envío de los niños a la iglesia o al catecismo porque, según ella, no tenían ropa adecuada para ello, y con el tiempo, la religión se convirtió en una cosa del pasado en la familia. De nuevo, las ruedas de la fortuna se revirtieron y no solo recuperaron lo que habían perdido, sino que se hicieron millonarios. La madre regresó gradualmente a la práctica de la religión, como también lo hicieron 2 de los chicos, pero el mayor no lo hizo. Esto fue una fuente de continua preocupación para la madre que se dio cuenta de que era responsable ante Dios, pero el hijo, ahora de 55 años, ignoró todos los esfuerzos para que él regresara. Un vecino, al enterarse de los hechos, le dio a la madre 2 escapularios verdes y le dijo que le hiciera llevar uno. Él se rió y se negó a hacerlo. Entonces ella le puso uno en su cama y cosió el otro en su traje. Unas semanas después, le dijo a su madre, adivina dónde he estado. He estado donde los jesuitas para que me instruyeran en mi fe y me preparen para acercarme a los sacramentos. En breve, hizo su primera confesión y recibió su primera Santa Comunión. La familia está muy agradecida a Nuestra Dama del Escapulario Verde. Otra más. Una pierna gangrenosa. El siguiente incidente ocurrió en un hospital dirigido por las Hermanas de la Caridad. Una mujer en uno de los pabellones preguntó por una hermana que había conocido algunos años antes. La hermana fue a verla inmediatamente y la encontró sufriendo con una gangrena. La hermana a cargo de la sala le dio a la visitante muy pocas esperanzas de recuperación, diciendo que era casi imposible salvar la pierna y temía que fuera a ser amputada. Esto fue triste, y la pobre mujer no tenía ni idea de que su condición era tan grave. Ella también estaba enferma de diabetes. La pierna estaba tan hinchada que parecía más como un pedazo de piedra que una pierna humana. Algunos días pasaron y como la pierna fue tratada todos los días sin mostrar alguna mejora, la pobre paciente comenzó a ser abatida por su enfermedad. Compadecida de su condición, una hermana le dio un escapulario verde, diciéndole que ponga toda su confianza en nuestra Madre bendita. Con cariño y con besos, ella lo puso alrededor de su cuello. La hermana también le dio un folleto de oraciones de San José, y como era el mes de marzo, comenzó una novena a San José. El día 19, fiesta de San José, ella fue muy mejorada, la mayor parte del dolor había cesado y los médicos ahora buscaban su recuperación. Al final de 2 semanas, se le permitió regresar a casa, donde más tarde 2 de las hermanas la fueron a ver cómo estaba progresando. Les dijo que su pierna se estaba poniendo bien y que el médico que la atendía pensó que solo necesitaría hacer 2 visitas más antes de que le diera el alta. Ella todavía llevaba el escapulario verde y dijo que se sentía segura que su recuperación se debió a Nuestra Señora del Escapulario. Una y otra vez, sus hijos, que son bastante mayores, expresaron su aprecio por la cura de su madre y su gratitud a la Reina del Cielo. Estos son los inconmensurables favores del escapulario verde, ayude a propagar esta devoción. San Agustín decía, quien salva un alma salvó la suya. Dios les bendiga.